un presidente revolucionario, el mejor presidente del siglo XX, porque el mejor presidente de toda la historia de México fue Benito Juárez, y el mejor presidente del siglo XX, el general Lázaro Cárdenas del Río. Y quiero recordar un poco sobre lo que sucedió en 1907, cómo se dio la represión de los obreros, la masacre aquí en Río Blanco. En ese entonces, Porfirio Díaz dominaba y su propósito, como sucedió hasta hace poco, era gobernar básicamente para las minorías, para los potentados. Sentido estricto, no solo no había democracia, sino que estaba establecida una dictadura con características de oligarquía. El gobierno no era del pueblo, porque eso es la democracia. El gobierno era para la minoría. En el campo había esclavitud. Hace un momento decía yo que el cura Hidalgo había proclamado la abolición de la esclavitud, pero lamentablemente aún ya en el México independiente siguió existiendo la esclavitud en nuestro país y se intensificó en el periodo de Porfirio Díaz, porque hubo un auge económico y se necesitaba enganchar a trabajadores para las haciendas azucareras, para las minas, para el trabajo en las haciendas henequeneras en Yucatán. Y en ese entonces pues se estableció la esclavitud, se restableció la esclavitud en nuestro país. Muchos desconocen que la esclavitud quedó abolida en nuestro país hasta 1914, hace relativamente poco, cuando los carrancistas, también empujados por el movimiento zapatista y villista, tomaron la decisión de decretar la abolición de los peones acasillados. Miren cómo era esa época, que llegaban los revolucionarios a las haciendas y le informaban a los peones que ya eran libres, y los peones, en vez de alegrarse, como no sabían qué era la libertad, y ahí estaban enterrados en esas haciendas sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Tuvo que pasar un tiempo para que empezaran a actuar como hombres libres. En el caso de los obreros, lo mismo, jornadas de 15, 16 horas, como aquí en las plantas textileras de Puebla, de Veracruz y de Tlaxcala y de la Ciudad de México. Salarios realmente muy precarios,
Antes de esta huelga, un año antes, estalló la huelga de Cananea y hubo también represión. Fueron las dos huelgas históricas de México en contra de la dictadura y de la esclavitud que se padecía en el Porfiriato. Pero allá, aun cuando un minero ganaba 10 veces, 20 veces menos que un minero estadounidense, ese minero de Cananea llegó a ganar, ese obrero, 3 veces más de lo que ganaba un trabajador en las industrias textiles de este corredor de Veracruz. 3 veces menos. Y tenían que trabajar 15, 16 horas. Desde luego que no había día de descanso. Tenían que trabajar también los niños. Esos tenían que poner para alcanzar la máquina de textil sus cajas para poder trabajar. Era una gran explotación, pero acompañada de una gran prepotencia, porque ellos se sentían los dueños de México y el gobierno era de ellos. Se habla que la huelga textil de ese tiempo, la huelga que desembocó en la represión de Río Blanco, aquí donde estamos, fue una huelga de empresarios inicialmente, porque los trabajadores plantearon mejores condiciones laborales, presentaron un pliego petitorio y los empresarios dijeron no vamos a aceptar mejorar los salarios y vamos a cerrar las plantas. Y eso hicieron. Como un año cerraron todas las plantas. Imagínense la situación tan difícil de los trabajadores. Los que buscaban la conciliación eran los trabajadores, los que estaban en una actitud cerrada, prepotente, eran los empresarios. Llegó el caso hasta que los trabajadores propusieron que sirviera como intermediario Porfirio Díaz. Imagínense. Y dijeron los empresarios, no queremos que el presidente, siendo Porfirio Díaz, fuese el mediador, el intermediario, porque se sentían los dueños de México, hasta tratar como inferior al mismo Porfirio Díaz. Poco a poco se fue resolviendo el problema, pero hubo mucho sufrimiento, mucho desempleo en Puebla, en Veracruz, en Tlaxcala. Por ese entonces, un dirigente que fue realmente ejemplar y por eso se le conoce como el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, ofreció que fueran a trabajar los obreros de la industria textil a sus haciendas allá a Coahuila para darles empleo, porque la situación era muy difícil en toda esta región.